First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the same, I'm the master of my sea. Oh, ooh, the master of my sea. Ella es Constanza Valdés, es licenciada en Derecho, es asesora legislativa, es activista, asesora de organizaciones feministas y militante política, ¿no? Sí. A mí me interesa destacar que es militante por el derecho a la identidad de género desde hace ya muchos años y fue una de las primeras mujeres que se presentó frente a la Corte Iberoamericana para reclamar sobre el derecho a la identidad de género en Chile. Un poco como te comentaba, nuestra idea es charlar sobre cuál fue el camino que llevó a Chile a estar en el momento político en el que está, y en el que el mundo está mirando esto con respecto a la Constitución redactada con paridad de género, entre otras cosas. ¿Qué representó para vos y para tu espacio político de militancia? Me gustaría que te presentes y nos cuentes también cuál es tu espacio de militancia. ¿Qué representó para vos la revuelta del 18 de octubre del año pasado? Bueno, para partir, agradeciendo la invitación, el espacio, la conversación, para presentarme ya en ese sentido, bueno, ya hiciste una introducción. Mi nombre es Constanza Valdés Contreras, tengo 29 años, estudié Derecho, trabajo como asesora legislativa y en los espacios donde milito, donde participo, básicamente es en el activismo principalmente y también en el mundo de la política partidaria. En el primer espacio soy integrante de ABUFEM, Asociación de Abogadas Feministas, y de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio. Y en el segundo lugar soy militante del Partido Comunes, donde actualmente ahí soy precandidata a la Convención Constituyente por el Distrito 7. Esos serían los dos espacios donde propiamente tal participo. Donde el primero es donde principalmente a través de los años y después me metí mucho más en la política partidaria, sin obviamente que en gran parte el activismo y todo el trabajo político está principalmente ligado a lo activista, a lo social propiamente tal. Y en torno a ese sentido, la verdad es que yo vi desde dos veredas particularmente lo que sucedió en la revuelta social. De un lado, particularmente como asesora legislativa en torno a la institucionalidad, cómo la institucionalidad podía dar respuestas, y como del otro lado, desde el activismo propiamente tal, desde lo social, donde la revuelta social, lo que generó este destape de la olla a presión, también ayudó mucho a visibilizar y sobre todo a poner nuevamente en tela de juicio temáticas relacionadas con la desigualdad económica, social y cultural de nuestro país que se venían dando hace más de 30 años. Y eso también desde el punto de vista de los activismos particularmente feministas y disidentes, también significó una oportunidad muy importante, sobre todo para volver a colocar en el debate que no solamente nos discriminan, nos violentan por ser mujeres, sino que también, y de la diversidad de la disidencia, sino que además tenemos problemáticas para ejercer nuestros derechos en el día a día. Y en particular eso también se vincula no solamente con tener los mismos derechos, no aprobar el matrimonio y cosas así, sino un modelo económico, social, político y cultural que históricamente ha excluido a todas aquellas personas que no son el hombre blanco heterosexual cisgénero de clase A. La verdad es que lo recibí de alguna forma con bastante esperanza, esperanza de que efectivamente se fueran a producir los cambios, porque durante mucho tiempo había movilizaciones, se exigían cambios estructurales y la clase política, la verdad es que no estaba a la altura. En general los gobiernos tampoco han podido recepcionar bien las denuncias, o sea, las demandas de la ciudadanía. Lo que pasó en el periodo anterior de la expresidenta Bachelet, se intentó hacer un proceso constituyente, hubo sectores políticos que no apoyaron mucho y al final quedó en nada. Entonces hemos pasado por una crisis, estamos viviendo una crisis institucional que la verdad es que tampoco es que se haya de alguna manera producido exclusivamente por la evasión del transporte público, por el alza de la tarifa del metro, sino que fue algo que se fue fraguando durante mucho tiempo.
Yo creo que lo podemos ver principalmente desde la vuelta a la democracia, lo que significaron muchas reformas, la revolución pingüina y el mayo feminista. Yo creo que tuvieron mucho que ver también en esta revuelta. De hecho, recordemos que los estudiantes secundarios fueron quienes principalmente empezaron a saltar los torniquetes en el metro, y eso también nos quiere decir algo, que la participación política. Por eso principalmente también con mucha esperanza de que había nuevas generaciones, que somos parte de nuevas generaciones, pero al final también tiene que ver con un cambio de mentalidad y también un cambio respecto a las formas que nos relacionamos y creemos que estamos haciendo la política propiamente. Claro. Y eso es súper importante para que una sociedad pueda efectivamente sanar, porque la sociedad chilena es una sociedad profundamente fracturada por la dictadura y la violación a los derechos humanos. En Chile nunca ha habido justicia. Y mientras no haya justicia, mientras no se parta bien, mientras no tengamos una constitución en democracia, la verdad es que difícilmente podríamos hablar de efectivamente un nuevo Chile o un proceso de sanación. Y con esto que decís con respecto a que, bueno, vos, tu vida militante se divide entre una cuestión más político-partidaria tradicional, o dentro de las lógicas de la política partidaria, y otra del activismo. Hoy, pasó un año y unos días de la reforma y ese estallido que vio todo el resto del mundo. Hoy, frente a eso y con el actual gobierno, digamos, gestionando este proceso, ¿cómo crees que se encuentra Chile? Teniendo en cuenta estas dos aristas, ¿no? Que es, por un lado, la gente manifestándose en la calle, jóvenes, como vos decís, y por otro lado, el gobierno con un conflicto institucional tras otro, digamos. Lo complejo que se ha dado todo el proceso tiene que ver mucho también cómo se fraguó y cómo de alguna forma también se gestó mucho el proceso constituyente. La verdad es que el proceso constituyente partió en las calles, efectivamente, exigiendo la demanda de una nueva constitución. Se gestó mediante un acuerdo entre partidos políticos con representación en el Congreso, con muy poca participación ciudadana, y en la cual derechamente también hubo muchas interpretaciones al respecto, de alguna forma como para calmar el tema de las movilizaciones. La verdad yo creo que hubo un problema, un error político en torno a efectivamente cómo se comunicó, cómo se gestaron algunas cosas, pero actualmente en torno a eso yo creo que fue particularmente a través de algunas reformas, a pesar de que todavía sigue faltando mucho para que se pueda incluir la participación independiente, pero lo de la paridad de género, por ejemplo, le entregó gran parte de legitimidad a este proceso constituyente y sobre todo a la Convención Constitucional, porque por primera vez en la historia vamos a tener una convención constitucional que va a ser paritaria y derechamente... De la historia de la humanidad encima. Claro, en la historia de la humanidad. Y una de las problemáticas, ya para ir en la última patita, que tuvo que ver con su implementación por parte principalmente del gobierno y por parte del servicio electoral, es que lamentablemente nunca hubo mucha educación al respecto. La educación quedó relegada a las organizaciones sociales, a las juntas de vecinos, que son organizaciones sociales, al activismo, a algunos partidos políticos y a la franja televisiva del apruebo al rechazo, sin perjuicio que efectivamente iban a haber intereses creados en torno a eso. Pero por parte del gobierno nunca existió un folleto, nunca existió una página respecto, este es el plebiscito, esto va a suceder, esta es la constitución, esto se quiere cambiar, ¿qué pasa si se pierde si se pierde el plebiscito de entrada? ¿Qué pasa el plebiscito ratificatorio? Y toda esa información que ahora tenemos en libros, por supuesto, nunca estuvo disponible por parte del gobierno. Y el servicio electoral, que tampoco, digamos que les corresponde mucho por su labor institucional, tampoco hizo mucho al respecto. Y en segundo lugar, se generó una problemática en torno a la participación de harto grupo de personas. Las personas privadas de libertad, las personas contagiadas con COVID-19, la población trans y todas aquellas personas derechamente que no podían tampoco votar porque se encontraban en otro lugar y que exactamente por el tema de la pandemia. Entonces, en torno a esa misma situación, el plebiscito está mostrando ser una luz esperanzadora. Ahora todavía siguen estando temas pendientes que desde el gobierno tampoco se han hecho carne, tampoco ha habido un interés por parte de los sectores del gobierno de avanzar mucho, que tiene que ver con los escaños reservados para pueblo original. Sí. Y eso también sigue estando una de las deudas en torno a eso, y vemos como el plebiscito, este proceso constituyente, cada pieza que se le ha colocado va completando este proceso, pero fue un proceso que nació incompleto. Y eso es súper importante recalcarlo, sobre todo porque constantemente está en discusión. Un acuerdo que se llegó en torno a principios mínimos, y el espacio de discusión no es tampoco en una reunión
sino que sea en el Congreso. Y eso es súper importante tenerlo en consideración, porque es un proceso que constantemente se va discutiendo en torno a las demandas de la ciudadanía también. ¿Qué crees que tiene que esperar el pueblo chileno? ¿Cuál es el rol del pueblo, del ciudadano común, que no decide, digamos, participar activamente en ninguna instancia político-partidaria o de organización social, pero cuál es el rol, pero que sigue siendo ciudadano chileno en estos 5 años que va a durar aproximadamente todo el proceso hasta que Chile tenga finalmente una nueva constitución? Yo creo que particularmente la participación de la ciudadanía se va a dividir en varios temas que no van a ser excluyentes, pero que de alguna manera se pueden vincular. El primer espacio, o el primer punto particularmente, tuvo que ver con el apruebo o el rechazo, el votar apruebo o rechazo en torno a una nueva constitución, y que significó una participación histórica, sin perjuicio que tenemos voto voluntario acá en Chile, desde hace varios años atrás, a pesar de que estamos en el contexto de una pandemia, personas contagiadas con COVID-19 no pudieron votar. De hecho hay estudios que dijeron que las personas mayores de edad no pudieron votar tampoco por temor al virus. O sea, bajo ese mismo contexto nos encontramos en un panorama de participación electoral que es histórica y clave. Sí. Entonces eso también tomar en consideración que esa fue la primera patita, y ahora si viene la otra, que tiene que ver con la elección de convencionales constituyentes, y además relacionados con la participación, la elaboración de contenido y propuestas, porque ahora sí viene la otra parte, que tiene que ver con la preredacción del texto constitucional. Ajá. Las propuestas que tiene la ciudadanía, la elaboración de las propuestas que tienen de distintos sectores, para que esas ideas se puedan ir instalando, no solamente en las candidaturas, sino que además en el debate político en torno a cuando se vaya a instalar la Convención Constitucional, pueda efectivamente poder discutir los mismos temas. En tercer lugar, yo creo que tiene que ver con todo el proceso constituyente, que la ciudadanía siga discutiendo exactamente lo que se quiere por una nueva constitución, pueda existir también capacidad de incidencia, o sea, ir a exponer, y que esperamos que también el reglamento de la convención y en el espacio se pueda garantizar la participación, que las personas puedan exponer ante las distintas instancias de la convención, que puedan manifestar también sus propuestas, sus intereses, y no solamente quede relegado al convencional constituyente. La verdad es que la participación ciudadana va a ser clave, y sobre todo porque después de toda esta discusión de que se apruebe el nuevo texto constitucional dentro de la convención, va a tener que ser ratificado en un plebiscito ratificatorio. Entonces la participación de la ciudadanía va a ser clave, y no solamente la elección de convencionales. Y por lo mismo es tan importante no solamente que se instalen, por supuesto, candidaturas convencionales, ciudadanos y ciudadanas, sino que constantemente exista educación y discusión respecto al proceso. No solo, como vos bien dijiste, no solo fue récord de participación electoral, sino que además ganó por más porcentaje de votos en la modalidad en la que se iba a redactar esta nueva constitución que el apruebo. Sin embargo, el apruebo superó el 70% de los votos. Quienes participan y militan y pregonan el apruebo no es un grupo heterogéneo, digamos. ¿Dónde están las diferencias que vos palpás entre todos los partidos de derecha, de izquierda, de centro que van por el apruebo? Mira, yo creo que uno de los grandes temas, las diferencias van a tener que ver con el modelo de Estado, el rol del Estado propiamente tal. Ajá. Hay sectores, por supuesto, de una derecha supuestamente más liberal que votaron apruebo, que efectivamente están por un rol del Estado mucho menos fuerte. En cambio, sectores mucho más progresistas de la izquierda van a estar por un rol mucho más fuerte por parte del Estado, y ahí me incluyo completamente. Una de las grandes diferencias que yo creo que vamos a ver, ojalá me equivoque, yo soy pesimista igual un poco, pero va a tener que ver con los derechos de las mujeres, de las personas LGTBIQ, y además respecto quizá a la plurinacionalidad y derechos indígenas propiamente. Las constituciones mínimas, si no se llegan a acuerdo, a las únicas personas que beneficia generalmente son las personas que no van a sufrir una discriminación sistemática por su orientación sexual, raza, género, sexo. O sea, las personas que más se benefician son generalmente hombres, académicos, heterosexuales y género. ¿Qué pasa con, por ejemplo, una constitución que no dice nada respecto a las mujeres y que se enfrenta al ejercicio de los derechos, o de una corte constitucional?
la verdad es que nos vamos a ver más aproblemadas en torno a cómo se pueda reconocer eso. Vamos a tener que dar más batallas aún, porque los hombres nos van a tener que luchar por la paridad o luchar por la participación política, porque ya están subrepresentados, de hecho. Lo mismo pasa en torno a la comunidad LGTBIQ. Y la realidad lo que nos muestra es que efectivamente la Constitución tiene que pegarse un salto importante para poder erradicar la desigualdad económica, social, cultural y de género. Y en el último año, y esto ya para finalizar, en el último año la verdad es que no ha habido más allá del proceso constituyente, no ha habido ninguna ley en general que efectivamente diga acá estamos solucionando la desigualdad. Hay dos cosas que nosotros siempre miramos de Chile, que es como el acceso a la salud y el acceso a la educación. Primero, ¿qué pensás con respecto a la situación de las AFP en Chile y lo que está sucediendo, como las medidas que intenta tomar el gobierno y las denuncias que hay, que incluso llevan a un ex candidato a presidente a plantear que tiene que haber elecciones? ¿Y qué pensás con respecto a las medidas que tomó el gobierno en pos de paliar la pandemia, pero seguir alimentando un sistema que genera mucha exclusión? Yo creo que respecto al tema de la AFP particularmente, yo creo que uno de los grandes problemas que se ha generado históricamente ha tenido que ver con la falta de regulación o de reconocimiento propiamente tal del derecho a la seguridad social en Chile. El derecho a la seguridad social en Chile, la verdad es que solamente existe en la medida de que la persona haya cotizado, y existen leyes, por supuesto, en base a los pilares básicos solidarios, pensiones mínimas, etcétera, pero en general el derecho a la seguridad social, entendiendo también desde un punto de vista solidario, la verdad es que en Chile es casi inexistente. La AFP propiamente tal, y esto se ha visto también particularmente, yo creo que una de las cosas que ha dejado más en evidencia el sistema de la AFP también ha tenido que ver exactamente con el retiro del 10%, porque la gente ve también efectivamente en torno a cuánto va a ser su pensión, cuánto tienen acumulado también, y eso se ha visto mucho con la población joven. ¿Por qué esas personas no tienen fondos? Y obviamente la respuesta típica de la derecha, no, es que la gente no cotiza, es que la gente no trabaja, es como, oye, pero la gente se ha puesto a pensar por qué la gente no cotiza. Pensemos exactamente, vinculémoslo mucho más a población históricamente discriminada y excluida. ¿Cuántas personas trans tienen contrato de trabajo? Yo recién hace 2 años yo tengo un contrato de trabajo probablemente tal. Nunca antes había cotizado en mi vida, solamente con boleta de honorario y todo. Y en muchos espacios efectivamente, y todas las labores que ejercen muchas veces las personas trans, es a través exclusivamente de institutos o la informalidad laboral. ¿Cuántas personas también están en lo mismo? La verdad es que muchas, y particularmente del mundo del arte y del arte escénicas también. Si nadie nos ayuda, si generalmente, de hecho, durante todo el contexto de la pandemia, muchas ollas comunes, lleno de colectas, y en general toda la gente empezó a organizarse, a colaborar entre ellos para ayudarse, y sin ayuda estatal, la verdad es que efectivamente va a transformarse en esa la solución, porque mientras seguimos esperando o exigiendo al gobierno, la verdad es que van a pasar meses, incluso años. Entonces, bajo la misma circunstancia, yo creo que la seguridad social va a ser uno de los aspectos más importantes en torno a la redacción de nueva constitución. ¿Sí? Me interesa particularmente la denuncia pensando que en Perú hubo una crisis política histórica que interpuso, digamos, 2 presidentes en una semana por un hecho de corrupción al que se le acusaba el presidente elegido constitucionalmente, mucho menor, o no sé si mucho menor, si se pudiese comparar, pero un hecho de corrupción que involucraba al presidente en todo caso. Por eso me llama poderosamente la atención como la situación que están viviendo. Yo me quedo con algo muy particular que me preocupa mucho. El hecho que se le vincule particularmente a la compra de acciones de una AFP, que a pesar de que por supuesto puede haber sido a través de fideicomiso, por supuesto porque está en este momento como presidente en ejercicio, no puede hacerlo, pero el hecho que se haya generado eso y hasta el día de hoy, hasta el momento, no haya de alguna forma un pronunciamiento del presidente desmintiendo esa información, yo creo que eso es preocupante, sobre todo en el ejercicio de su cargo. Porque fácilmente podría decirse, ya mira, la prensa dijo ya efectivamente que es falso, pero lo están vinculando, y no solamente a un presidente que ya ha tenido problemas en el pasado exactamente, que se le cuestionó por temas de corrupción y
infracción al principio de probidad, y sobre todo con lo que pasó en su momento con LAN y todo eso. Sí. Entonces, la verdad es que es bastante preocupante que un presidente no se pronuncie al respecto y no tenga ningún interés por, de alguna forma, el esclarecimiento en torno a eso, y prefiere que sigan particularmente las declaraciones. Ahora, la verdad es que efectivamente por lo menos por las mismas denuncias, hace parecer que efectivamente pudieran ser creíbles en torno a que tenemos justamente una figura presidencial que se caracteriza y lo venden como un empresario. Uh-huh. Y eso también, sobre todo en una democracia tan débil y frágil como la nuestra, es bastante peligroso. Veo que ahí tenés tu cartel sobre el bus del odio, y es algo de lo que estuve leyendo todo el fin de semana. ¿Qué le motoriza a esos sectores que sabemos que son de ultraderecha, conservadores, a manifestarse con consignas que de alguna manera fomentan la discriminación, fomentan la estigmatización? ¿Por qué crees que tienen tanto interés por manifestar como agitar las aguas sobre el odio justamente social hacia las diferencias, digamos, hacia el otro? Si lo analizamos bien, yo creo que particularmente una de las cosas que se da mucho y por qué están queriendo retomar con una suerte de revuelo este famoso bus de la libertad, la verdad es que yo creo que tiene que ver con este rechazo. Curiosamente son las mismas personas que votan rechazo, pero este rechazo también a que avancen los cambios. Yo creo que si podemos caracterizar de alguna forma, y pensando como en el contexto político, algo más sociológico respecto al 2017 y el 2020, es que justamente son dos periodos en la cual, a pesar de que hay 3 años de diferencia, hay un antes y un después respecto a muchas situaciones. Ajá. El 2017 estaba en tramitación la ley de identidad de género. Sí. Estaba avanzando, la verdad es que bastante bien. En ese momento, cuando llegaron, estaba en la Cámara de Diputados, y justamente en un periodo donde el proyecto de ley había estado, si no me equivoco, en 2017 había estado 4 años estancado en el Senado, pero en un momento, así como en un chasquido, avanzó considerablemente en el Senado, se envió a la Cámara de Diputados, empezó a discutirse, y estos sectores, en los cuales directamente en ese tiempo tenían, yo creo que de alguna forma, mayor preponderancia que ahora actualmente, no quisieron que avanzara ese proyecto. ¿Qué sucedió? Avanzó, hubo harto repudio al BUE, etc. Pleno 2020. Proceso constituyente, las mismas personas que forman parte del rechazo ahora quieren aparecer de él. ¿Y qué está pasando? La verdad es que no los tomaron mucho en consideración, las declaraciones en contra han sido mucho más masivas que en el 2017, nos encontramos en un panorama incluso constitucional y político muy distinto. Una ley de identidad de género que entró en vigencia, diversidad de sentencias que reconocen no solamente diversidad de familias, sino que derechos para las personas trans. Circulares al respecto, todo un complejo entramado de situaciones que directamente han cambiado nuestro país, y donde gran parte, yo creo que en gran parte de la cantidad de personas que votó además apruebo, directamente estaría por la inclusión de derechos de las personas LGTBIQ en una nueva constitución. Entonces, en torno a eso, yo creo que pareciera ser, y en general, esta es mi impresión, que más que libertad de expresión, obviamente yo no creo que sea libertad de expresión, yo creo que es directamente incitación al odio, pero pareciera ser que son manotazos de abogados, particularmente de estos grupos, a no querer avanzar en los cambios que se vienen para Chile. Y en torno a eso yo creo que derechamente lo único que quieren es generar polémica, victimizarse, solamente hacer más ruido de lo necesario, porque recordemos que son sectores que ahí sí que efectivamente aplica el concepto de minoría. No se justifica que solamente una persona, un grupo muy pequeño, quisiera salir con un bus simplemente por un mensaje que derechamente es atentatorio y no forma parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión. Claro. ¿Qué crees que va a representar para la historia de Chile incluso para la historia de la humanidad y los países limítrofes que también están mirando a Chile como un faro frente a la lucha feminista y a la lucha en realidad también por la conquista de derechos? Yo creo que la nueva constitución va a representar un antes y un después, particularmente en la historia de Chile. Obviamente esto depende de la manera que efectivamente se vaya a redactar, vaya a haber representatividad. Yo creo que con la paridad en la Convención Constitucional, de alguna forma esa representatividad mucho más formal pudiera estar garantizada. Ahora viene la parte sustancial, efectivamente, que se recojan
o hayan candidatas que tengan una perspectiva de género, no solamente piensen como senadoras o diputadas de la UDI. Yo creo que eso es súper importante. Entonces, en base a eso, yo creo que pensando en un panorama muy optimista, va a servir como, de alguna forma, un acto particularmente de un proceso de sanación en torno a una sociedad, como decía, profundamente fracturada por la violación a los derechos humanos, que no solamente sucedieron en dictaduras, sino que hasta el día de hoy siguen ocurriendo. Yo creo que a partir de la base con una constitución que derechamente se hace cargo de eso, que la justicia, la verdad y la reparación sean principios fundamentales, yo creo que con eso particularmente vamos a poder partir en torno a un proceso de una sociedad que, muy cliché que pueda sonar, más justa, más equitativa, y en la cual también el Estado asume un rol en la prevención, sanción y erradicación de las violencias de género y las violencias en contra de las personas de las comunidades LGTBIQ y grupos históricamente discriminados y excluidos. Y en torno a eso yo creo que efectivamente puede ser como una luz de esperanza en toda la historia constitucional de Chile en torno a una sociedad que efectivamente se hace cargo también de su realidad. Entonces, en torno a eso yo creo que puede formar parte también para tener una democracia más participativa, más representativa, que la gente pueda instar a participar y sobre todo para renovar el concepto de política. Ajá. Y renovar el concepto de política, a lo que me refiero propiamente tal, es que todo lo que hacemos es política. No solamente lo vinculamos a partidos políticos, todo lo que hacemos es política, y uno de los grandes intereses que dejó la dictadura es que la gente no participara en la política, creyera que todo puede ser apolítico, y la verdad es que no, eso lo quisieron hacer porque querían que tuviéramos una democracia muy debilitada por los partidos políticos que no tuvieran representatividad, y en torno a eso que efectivamente se siguiera con este panorama de que la gente no participe en la política y que solamente se decidan las decisiones entre unos pocos y se sigue con este mismo modelo. ¿Qué es lo que a vos te motoriza a tener el rol que tenés? ¿Cuál es tu grupo, digamos, si tu familia te apoya o si tenés una red de contención por fuera de eso, que es que de alguna manera también te motoriza a la participación y a la exposición que tenés de algún modo? Cuando lo personal se vuelve político, toda nuestra vida se vuelve mediática, es complejo. Mira, la verdad es que, bueno, efectivamente cuando inicié mi transición, yo tuve un quiebre con mi familia en ese momento, yo me fui de la casa, tuve que estudiar en ese tiempo para el examen de grado, esto fue en el 2015, a final del 2015, y ahí me metí al mundo del activismo. Yo creo que después con el paso de los años, principalmente, bueno, mi pareja me ha apoyado bastante en torno a esto a seguir, que constantemente tiene que ver con una motivación de no solamente generar los cambios, sino también de que efectivamente las personas no tengan que pasar lo mismo, o que pasé yo, o que han pasado otras personas, y que puedan vivir libremente y no sientan la necesidad tampoco de derechamente estar siempre peleando. No tener ningún ápice de preocupación, pero la verdad es que no nos podemos dar ese gusto, no tenemos ese privilegio de despertar y decir, oye, qué tranquilo el día, tengo todos mis derechos, es que no va a pasar nada, no tengo problema, me puedo cambiar de trabajo si quiero, porque nunca voy a tener problema en encontrar un trabajo. Claro. Y yo creo que para que eso pueda suceder efectivamente para nosotras, en general, yo creo que tiene que pasar exactamente en torno a la lucha, a que sigamos luchando, a que estemos en espacio, nos articulemos, para efectivamente generar una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa, de nuevo, como súper eslogan, súper cliché, pero la verdad es que también tiene que ver con eso, porque durante la tramitación de la ley de identidad de género, yo me peleé con particularmente con todo el mundo, aunque fueran del mismo sector del gobierno, porque había mucha incomprensión en torno a lo que era la ley de identidad de género, a los derechos de las personas trans. Sí. Eso también me motiva efectivamente a no solamente incidir, sino que también creo que las personas trans podemos desplazar a esos personajes que históricamente la verdad es que no han quitado los espacios. Yo creo que en este momento efectivamente las personas trans tenemos que estar visibles, las mujeres, la diversidad sexual de género, las personas indígenas, las personas con discapacidad. O sea, yo creo que en este momento todas las personas que nos han excluido históricamente, yo creo que tenemos que participar. Y yo creo que la motivación, y yo creo que compartimos muchas personas en torno a la misma motivación, tiene que ver con esa quizás como pasión interna, con esa llama
de querer efectivamente lograr los cambios y de alguna forma, si es necesario quemar todo, se quema todo, pero la verdad es que es necesario que tengamos algo mucho mejor, algo bonito y algo que nos podamos sentir también parte, porque en este momento yo no me siento parte de Chile, yo no me siento parte de de una institucionalidad. La institución, yo lo único que veo es que a mí me rechaza, a mí me odia la institución. Y esa es una realidad. Pueden decir, ay, qué feo suena y todo, pero es la verdad. Las instituciones no están diseñadas para las personas trans, no están diseñadas para otras personas que no sean hombres heterosexuales y género. Y eso también hay que hacerse cargo. Y para hacernos parte de esta sociedad, bueno, tenemos que cambiarlo efectivamente, tenemos que transformar las cosas y tenemos que llegar a eso. Pero tiene que ver con un proceso que yo creo que tenemos que hacer. Yo creo que tiene que ver exactamente con cambiar los cimientos de este mismo diseño político constitucional, insertando las bases de a poquito junto con tantas otras personas. Bueno, te quería agradecer por tu tiempo y por haber compartido conmigo tus ideas súper claras, su participación en esta columna que nos parece súper interesante porque, como vos bien dijiste, los hombres ya tienen su espacio garantizado en muchos terrenos, incluso en el de los medios de comunicación. Entonces nos parecía que estaba bueno hacer hincapié en la participación de las mujeres en ese terreno, digamos. No, me parece bien, y agradecer de nuevo la invitación y el espacio.